JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y director para la sucursal de JFD Brokers en Madrid. Y bueno, traemos una nueva sesión de análisis semanal del mercado en el que, bueno, tenemos algunas noticias importantes. Tenemos también un calendario macroeconómico también cargado de importantes noticias para esta semana que iremos, pues bueno, comentando poco a poco a lo largo de esta sesión. Por supuesto, como ya sabéis también, revisaremos gráficos, veremos los activos que más movimiento están registrando en estos momentos y, en definitiva, pues veremos un poco cuál es toda la situación que observamos en los mercados para esta semana en la que cerramos el mes de julio y arrancaremos con el nuevo con el mes de agosto, ¿no? Un mes, pues bueno, vacacional, un mes donde ya la mayoría de los gestores pues se lo toman con mucha más calma y donde el volumen y la volatilidad tiende a reducirse. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, como ya sabéis, importante, revisar el aviso de riesgo, recordar que debéis invertir de forma responsable, que por supuesto hay siempre riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado y que, por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Por tanto, siempre debéis considerar si toleráis, ¿no? Ciertas pérdidas antes de invertir. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Como siempre, lo primero de todo, revisión del calendario económico de la semana. Como hemos dicho anteriormente, tenemos datos macroeconómicos importantes, tenemos Reserva Federal, tenemos también Banco Central de Inglaterra y tenemos también Banco Central de Japón. Ahora comentaremos un poquito de ello. Y, por supuesto, también temporada de resultados. En esta semana se publicarán las grandes tecnológicas de Estados Unidos sus cuentas de resultados, entre ellas Apple y Microsoft, por ejemplo. También tendremos algunas otras presentaciones y, por tanto, pues bueno, vamos a ver, ¿no?, si se cumplen finalmente las expectativas para este segundo trimestre. También veremos algunas noticias importantes que hemos conocido durante esta sesión de lunes y que están marcando el tono del mercado. Hemos conocido los resultados, por ejemplo, de McDonald's, que han decepcionado, pero que en principio el mercado lo está tomando de forma ligeramente positiva. Y, por supuesto, haremos el análisis técnico de los principales activos, ya sabéis, índices, materias primas. Veremos también qué está ocurriendo con Bitcoin. Por tanto, pues bueno, veremos un resumen o un repaso general de los principales activos y, por supuesto, si existen nuevas oportunidades o posibilidades de inversión, pues también las iremos comentando. Recordaros a todos y a todas también que podéis lanzarnos vuestras consultas a través del chat, a través del apartado de preguntas y, por supuesto, que estaré encantado de iros respondiendo. Si tenéis algún valor o algún activo en concreto que queráis que analicemos, pues estaré encantado de responderos a vuestras consultas. Si veis esta sesión en diferido, porque mañana por la mañana estará subida a nuestro canal de YouTube, pues también lo podéis dejar vuestros comentarios en la casilla de comentarios de la sesión e intentaremos contestaros lo antes posible. Así que, bueno, vámonos con la primera de las partes, ¿no? Vámonos, como decíamos, con las principales referencias del calendario macroeconómico. Y en este sentido tenemos 5 puntos muy importantes para esta semana. La primera de ellas, la decisión de la Reserva Federal, aproximadamente, y esto, bueno, ya lo hemos calculado y ya lo hemos visto en otras semanas a través del barómetro de la FED, que, pues bueno, todas las estimaciones nos dicen que la Reserva Federal bajará tipos en septiembre, pero obviamente esta semana tenemos declaraciones del presidente Jerome Powell, tenemos presentación, también tenemos, saben, la última, ¿no?, presentación de tipos de interés antes del mes de septiembre, aunque, pues bueno, como bien todos sabéis, pues seguramente no habrá, digamos, cambios en la política monetaria este mes. Por tanto, todo se pone ya de cara al mes de septiembre, donde se estima que se producirá esa primera bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El dato de la decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos lo conoceremos este miércoles 31 de julio, donde se estima que, bueno, que los tipos se mantengan en ese 5,5%. Después, obviamente, vendrá la rueda de prensa de
la Reserva Federal o del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, donde Jerome Powell pues, nos explicará el camino a seguir. Por tanto, seguramente se pueda registrar algo de volatilidad al cierre de la sesión del próximo miércoles. Recordar que se publicarán a las 8 de la tarde de este miércoles 31 de julio. También, por supuesto, tendremos cifras de empleo de los Estados Unidos, sobre todo las cifras de cambio del empleo no agrícola ADP, que se publicarán el miércoles, ya sabéis, ese dato adelantado que se conocerá a las 2:15 de la tarde del próximo miércoles también, 31 de julio, en el que las estimaciones estiman que el ritmo de crecimiento de los contratos o el ritmo de crecimiento del empleo no agrícola en Estados Unidos aumente un poquito con respecto al mes anterior, se sitúe por encima de los 166.000 nuevas nóminas. Aunque después, como ya sabéis, conoceremos el informe de empleo definitivo, que se publicará como cada primer viernes de cada mes. El próximo viernes 2 de agosto a las 2:30 de la tarde conoceremos las nóminas no agrícolas para el mes de julio y conoceremos también la tasa de desempleo, donde las estimaciones nos dicen que el ritmo de creación de empleo se reducirá con respecto al mes anterior. El dato del mes anterior de junio fue de 206.000 nuevas nóminas y este mes de julio, o lo que es este mes de julio, se esperan 177.000, ¿no? Por tanto, es un dato importante porque se puede reflejar perfectamente esa desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos. Luego conoceremos la tasa de desempleo, que actualmente está fijada en el 4,1% y, por tanto, pues bueno, ciertas variaciones, una subida, ¿no? Por encima del 4,1%, digamos, será una señal fuerte de que el ritmo de crecimiento del empleo sigue disminuyendo, ¿no? Tal y como observa, ¿no? O quiere la propia Reserva Federal, ¿no? Con ese enfriamiento de la economía de los Estados Unidos. También muy importante, esta semana conoceremos o tendremos, ¿no? La reunión o la decisión de los tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra. Y aquí muy atentos, este dato se producirá el próximo jueves, el día 1 de agosto, y se estima que habrá una bajada de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, que pasará del 5,25% al 5%. Por tanto, se estima una bajada del 25 puntos básicos. Por tanto, el Reino Unido se sumaría también a ese escenario de bajada de tipos de interés con esa primera bajada de 25 puntos básicos. Y luego también debemos recordar que el Banco Central de Japón también este miércoles cerrará también con su última reunión de política monetaria, ¿ok? Y aquí cuidado porque hay bastante especulación sobre una posible subida de tipos de interés por parte del Banco Central de Japón. Hay bastante especulación y la verdad que está tomando bastante fuerza en algunas noticias que estamos observando en las principales web financieras, donde por lo visto, pues bueno, hay funcionarios y el propio primer ministro sugieren la necesidad de una normalización de la política monetaria en el corto plazo. Por tanto, recordar que Japón todavía tiene unos tipos de interés muy bajos, están situados en el 0,10%, están totalmente en contra de las políticas que se han aplicado en Estados Unidos, en Europa a nivel general, y sus tipos de interés se mantienen prácticamente a cero. Por tanto, podría venir una posible subida de tipos de interés. Aquí es donde esta semana podría llegar la sorpresa en cuanto, digamos, a decisiones sobre política monetaria. Así que muy atentos el miércoles 31 de julio, de madrugada, en sesión asiática, a las 5 de la madrugada, hora de Madrid, conoceremos esa decisión de los tipos de interés por parte del Banco Central de Japón. Así que, bueno, como veis, semana muy importante de declaraciones de tipos de interés. Tenemos lo más importante, lo principal, aunque no habrá cambios, seguramente esa decisión
de los tipos de interés en Estados Unidos, seguido también del Reino Unido y de Japón. Sobre todo, pues bueno, Reino Unido, que seguramente bajará tipos, y es posible que el Banco Central de Japón suba tipos de interés. Por tanto, puede haber bastante movimiento en la libra, puede haber bastante movimiento en el yen japonés, y veremos a ver lo que ocurre durante esta semana con el dólar. Además, también, como decíamos, datos de empleo en Estados Unidos importantes, y luego la última referencia o uno de los elementos más importantes que vamos a tener esta semana son las presentaciones de resultados de las grandes tecnológicas. Tenemos presentación de resultados de Microsoft, que previsiblemente pues dará sus resultados el martes, seguida también de Meta, lo que es Facebook, como ya sabéis, el miércoles, y Apple y Amazon, que presentarán resultados el jueves. Por tanto, muy atentos, porque las expectativas de presentaciones de resultados de las grandes tecnológicas norteamericanas son muy altas. O sea, todo lo que no sea superar las expectativas se puede interpretar como algo, como algo negativo, debido pues, a esas enormes valoraciones que estamos observando actualmente en las principales compañías. Ya habéis visto cómo la semana pasada empezamos a ver correcciones importantes, sobre todo en el Nasdaq 100 y en el S&P 500. Parece que lo que no sea, pues batir otro récord de ingresos o otro récord de beneficios por parte de estas compañías, pues se va a tomar como un escenario de correcciones, ¿no? Un escenario sobre todo de retiradas de muchos inversores. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, porque estamos ya en un punto máximo, en niveles máximos de valoraciones, y obviamente no cumplir las expectativas podría ser un signo importante de correcciones en el mercado. ¿Ok? Aún así, obviamente, que se vean ciertas correcciones durante las próximas semanas o durante todo el mes de agosto debería ser algo también natural. ¿Ok? Luego lo veremos en los gráficos, pero obviamente en algún momento alguna corrección debería llegar al mercado, ¿no? Para ajustar también esas valoraciones. Por tanto, eventos muy importantes esta semana: bancos centrales, datos de empleo, cerramos mes de julio, arranca un nuevo mes, arranca el mes de agosto, y seguimos con esas presentaciones de resultados. Y bueno, y hablando de presentaciones, esta mañana, esta mañana podríamos decir, o el arranque del mercado americano, hemos conocido la presentación de resultados de McDonald's, una de las acciones que llevamos observando en las últimas semanas, dado que ha tenido importantes correcciones que le han devuelto a niveles mínimos del año pasado, de 2023, y pues bueno, parece que en esos entornos actuales se pueden generar oportunidades interesantes de compra. Ya lo hemos comentado en anteriores sesiones, y pues bueno, aunque en el aspecto técnico todavía no hay ninguna confirmación, pero se debería empezar a tener en cuenta McDonald's, dado que tiene un descuento bastante interesante. En definitiva, lo que nos dice el titular, ¿no? McDonald's ha incumplido sus previsiones con sus resultados ante el retroceso del consumo. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 2.020 millones de dólares, que es un 12% menos que los 2.310 millones del mismo periodo del año pasado, de 2023, o sea, para el segundo trimestre de 2023. Por tanto, ahí hay un recorte comparado con lo que vimos el año pasado. ¿Esto en qué se traduce? Pues en un beneficio por acción que se ha quedado en 2,80 dólares desde los 3,15 conseguidos entre abril y junio del 2023, y en 2,97 dólares ajustados por título, ¿no? Por debajo de ese 3,07 dólares previstos por el consenso. Por tanto, tampoco cumple el apartado de los beneficios por acción. Luego también, pues bueno, los ingresos también han decepcionado al ubicarse en 6.490 millones de dólares, que prácticamente se quedan en línea con los 6.498 millones de dólares del segundo trimestre de 2023. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, también bastante ajustado, ¿no? Esos ingresos. Por tanto, bueno, resultados que se están cotizando ahora mismo en la apertura americana de McDonald's. En principio, no lo está tomando mal el mercado. Fijaros cómo las cotizaciones de McDonald's hoy
creo que suben un 3,81%, por tanto el mercado lo está interpretando de forma ciertamente positiva. No he tenido tiempo para analizar un poco cuáles son sus perspectivas o proyecciones para el tercer y cuarto trimestre de este año, porque honestamente no me ha dado tiempo. Pero bueno, en definitiva observamos que el mercado lo está tomando con cierto optimismo, con cierta, digamos, positivismo, ¿no? O de forma positiva, ¿no? Y por tanto, como vemos, McDonald's en la sesión de hoy, en este momento, sube más de un 3,5%. Como ya analizábamos en sesiones anteriores, ¿vale? La situación que veíamos o que observábamos técnicamente en McDonald's era que, pues bueno, después de esas fuertes correcciones, después de algunos meses donde veníamos de esa zona de los $300 aproximadamente, hemos observado ciertas correcciones que nos han devuelto de nuevo a esos mínimos que se observaban en el 2023, ¿ok? Esa zona que tenemos en los $245. En esa zona parece que ha empezado a generar una estructura de acumulación. Fijaros que por aquí pasan sus medias móviles de 200 periodos en gráfico semanal, una zona de soporte dinámico muy importante, y que si ya nos vamos al gráfico diario observamos cómo se está produciendo todo ese proceso que decíamos de acumulación, ¿no? Una lateralización que viene durando ya pues prácticamente desde finales del mes de mayo, todo el mes de junio y lo que llevamos de julio, donde el precio vemos que se está consolidando entre el nivel de los 262, 263 dólares y el soporte que comentábamos en los 245, 246 dólares. Pues bien, en esta estructura, en estos niveles de precio, ¿vale? Lo que observamos es una resistencia muy importante. Toda esta zona que tenemos aquí de esos 262, 263 dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder observar el final de esta corrección y poder, digamos, hablar ya de una subida, ¿no? Vamos a marcarlo con aquí, con el lapicero para que lo veáis un poquito mejor. ¿Vale? Después de marcar pues, todas estas zonas de resistencia y esos niveles de soporte, ¿ok? Lo que se define como una zona de acumulación, ¿vale? Si rompe esa zona de los 262, 263 dólares, ¿de acuerdo? Al alza, estaríamos ante lo que definimos como un cambio de tendencia, ¿ok? Para el medio plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente en estas zonas es donde se encuentra ese último máximo decreciente de toda la secuencia bajista que vemos en gráficos diarios. Por tanto, una superación nos daría pie al inicio o al arranque de un nuevo proceso alcista. Ahora bien, debemos tener cierta precaución, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, siempre puede haber cierto descuento, ¿ok? Podría producir algún tipo de descuento que nos lleve pues a niveles de los 255, los 258 dólares aproximadamente, y a partir de ahí ya sí estaríamos en un entorno favorable para tomar lo que definiríamos como la onda 3, ¿no? El impulso que ya sí nos muestre una fortaleza mucho mayor en la tendencia, ¿ok? Por tanto, estamos ahora mismo en una fase inicial de ese patrón, ¿de acuerdo? Sería la ruptura de ese último máximo decreciente del proceso bajista. Nos faltaría una segunda fase de este patrón, que sería pues encontrar, ¿no? Ese proceso correctivo, esa zona de correcciones o ese descuento, como comentábamos, y a partir de ahí pues incorporarnos a una nueva posible tendencia alcista, ¿ok? Aún así, bueno, de momento no está confirmando nada, parece que en sesión intradiaria está testeando esos niveles de los 262, ahora estábamos viendo precisamente, ¿no? Ese rechazo justamente en la zona de resistencia, donde vemos que parece que entran algo de ventas y por tanto debemos tener también ahí cierta precaución. Pero atentos porque McDonald's seguramente en el medio plazo, para las próximas jornadas, para las próximas semanas, se puede convertir en un valor muy interesante de cara al medio o largo plazo, ¿no? Por tanto, pues bueno, siempre puede ser interesante y como veis las proyecciones nos llevarían incluso hasta de nuevo los máximos anteriores que se situarían en los 302 dólares aproximadamente, ¿no? Como zona principal de objetivos, esos máximos que tenemos
en los 302. Por tanto, bueno, McDonald's, un valor, como decíamos, que ha presentado resultados, ha decepcionado en sus cuentas, obviamente por ese ritmo de desaceleración del consumo en los Estados Unidos, derivado, pues, ¿no?, de ese escenario de restricciones, de subidas de tipos de interés, algo que también se veía bastante lógico, pero recordar que McDonald's, pues, es uno de esos grandes valores de consumo básico, de consumo defensivo, que, pues, en un escenario complejo, un escenario de dudas, pues debería generar un buen rendimiento. Fijaros en el gráfico semanal, como dentro de su histórico, pues aunque hemos tenido ciertas subidas y bajadas, correcciones, sigue presentando una tendencia de medio y largo plazo muy sana, ¿no? Muy alcista. Por tanto, es un valor que yo creo que siempre deberíamos tener ahí en cuenta. Y ahora mismo pues, se encuentra en esa situación de corrección que podríamos aprovechar para hacer una incorporación. Así que, en principio, McDonald's muy interesante, como decíamos, con esa presentación de resultados trimestrales. Y ahora nos vamos a otra de las grandes noticias de la jornada que conocimos este fin de semana y que parece ser, por lo que este fin de semana se produjo, ¿no?, en una de las convenciones sobre criptomonedas donde estuvo Donald Trump, que los republicanos pues van a lanzar un plan para crear una reserva estratégica de Bitcoin. ¿Okay? Esto lo comunicó la senadora Cynthia Lummis, que propone adquirir el 5% del suministro de Bitcoin a nivel mundial. Esto representaría aproximadamente, pues, a precios actuales, un desembolso de 68.000 millones de dólares. Y bueno, pues es es otra noticia más, ¿no?, que se une a ese respaldo que está haciendo Donald Trump al mercado de criptomonedas y que, bueno, ya ha comentado en varias ocasiones y que de hecho este fin de semana en esa convención sobre Bitcoin en Estados Unidos, pues dijo, ¿no?, y afirmó, ¿no?, que considera que Estados Unidos debería ser la mayor potencia mundial sobre la industria de las criptomonedas. Como ya sabéis, también hay varios inversores, entre ellos está también, por ejemplo, Elon Musk, que de grandes corporaciones relacionadas con las criptomonedas que están apoyando la campaña de Donald Trump. Esto se está representando en fuertes subidas en el Bitcoin, que ya se acerca y que está rondando ese entorno de los 70.000 dólares por Bitcoin, ¿no? Por tanto, de ganar las elecciones Donald Trump, podría representar unas importantes subidas en Bitcoin y veremos a ver, pues, si estos planes, ¿no?, o estas o digamos esta idea, ¿no?, de crear ese fondo estratégico sobre Bitcoin en Estados Unidos se podría llevar a cabo. Lo veo bastante difícil, parece más, ¿no?, pues comentarios más, digamos, electorales, más que un plan estratégico más avanzado, pero obviamente ya sabéis que todo este tipo de noticias afectan de forma directa a la cotización del Bitcoin. Que de hecho, si nos vamos a ver las cotizaciones, fijaros cómo a medida que se han ido sucediendo varios eventos importantes, ¿no?, durante estas últimas semanas, recordamos ese intento de atentado contra Donald Trump, ¿no?, que le impulsaba de una forma muy fuerte, muy poderosa en las encuestas en Estados Unidos para ganar las elecciones, produjo justamente cuando se produjo el atentado contra él, contra Donald Trump, esa fuerte subida del Bitcoin, prácticamente desde los niveles de los 57.000 dólares hasta los 65.000 dólares. Después también, ¿no?, llegaron también esas noticias de apoyo al Bitcoin que también generaron ese impulso prácticamente hasta los 68.000 dólares, y con lo que se ha conocido en las últimas horas en ese plan, ¿no?, estratégico de crear ese fondo gubernamental, podríamos decir, ¿no?, de Estados Unidos con respecto a la criptomoneda, está impulsándolo por encima, prácticamente tocando los 70.000 dólares, ¿no? Por tanto, se está generando una fuerte tendencia al alza, de nuevo, en Bitcoin, que hay que también tomarla con cierta precaución porque seguimos observando, ¿de acuerdo? Y si veis el gráfico diario es bastante claro, de momento la secuencia de máximos y mínimos sigue siendo decreciente y estamos ya muy cerca de un entorno de resistencia que yo creo que va a ser clave en las próximas semanas para el Bitcoin. ¿Ok? Hay que fijarse muy bien en la zona de los 71.250, que es por donde pasa esa directriz
bajista que comentábamos, esa sucesión de máximos decrecientes, ahí puede tener una barrera muy importante, donde podríamos volver otra vez a entornos bajistas, ¿ok? Volver otra vez a correcciones importantes. Por tanto, la clave yo creo que esta semana para el Bitcoin va a estar justamente en esa barrera, en esa zona de los 71.257. Aún así, como observamos ya en el gráfico más de corto plazo, en el gráfico de 4 horas, ¿vale? Tenemos una serie de niveles importantes. Tenemos, pues, obviamente, vamos a ir borrando algunos de estos para que no nos confundamos. Tenemos esta zona, ¿de acuerdo? Que es el último mínimo creciente que ha establecido Bitcoin en las últimas horas, en los últimos días, que se encuentra en ese entorno de los 63.400 dólares. Ese sería el nivel de soporte que debemos tener en cuenta para que en caso de ruptura de esa zona de soporte, pues habláramos, ¿no? De un nuevo proceso, de un nuevo proceso bajista y por tanto, pues bueno, valorar la posibilidad de ventas en Bitcoin, ¿ok? Por tanto, estamos muy alejados todavía de esa zona de soporte, pero esa es ahora mismo la referencia de corto plazo más importante que debemos tener en cuenta. También tenemos, por supuesto, que comentar los últimos máximos crecientes que ha ido produciendo, ¿de acuerdo? Porque tenemos justamente esa zona de los 68.358 a la cual se está acercando en estos momentos. Esa zona de resistencia es el último máximo creciente de este último impulso al alza, ¿ok? Y por tanto, pues bueno, debemos tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Quizás ahí pudiera generar alguna estructura de throwback, de lo que antes era una resistencia que ahora se convierta en un soporte y generar de nuevo pues impulsos al alza, ¿no? En el muy corto plazo. Por tanto, cuidado en esa zona porque podría ser también una zona de rebote al alza para buscar ese objetivo que comentábamos, ¿no? En ese entorno de los 71.250. Por tanto, Bitcoin está muy interesante en estas últimas semanas, como digo, desde que se produjo el atentado contra Donald Trump y esto le catapultó en las encuestas para ganar, ¿no?, la presidencia de los Estados Unidos. Ha provocado un movimiento alcista muy fuerte, prácticamente, fijaros cómo ha generado un movimiento en V, prácticamente sin apenas correcciones significativas. Y obviamente es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Pasábamos de un entorno bastante bajista, bastante pesimista, donde volvíamos a esos niveles de los 56.000 dólares, incluso los 53.000 dólares que se llegaron a alcanzar en los mínimos. Volvemos de nuevo otra vez a un entorno de los 68.000 y todo es una revalorización prácticamente, como vemos, del 30% en apenas 3 semanas, ¿no?, en lo que llevamos del mes de julio. Por tanto, movimientos muy importantes y veremos a ver, bueno, todas estas noticias y todos estos elementos que están jugando un aspecto, digamos, están jugando de forma muy importante, si se consolidan y realmente terminan, ¿no?, por generar esas subidas por encima de los 70.000. Así que cuidado porque también es cierto que en ciertos aspectos técnicos empezamos a observar ciertos niveles de sobrecompra y por tanto no tenemos que fiarnos demasiado de estos últimos movimientos y al estar tan cerca de esa última resistencia que nos queda podríamos ver alguna corrección de corto plazo. ¿Ok? Por tanto, bueno, hay que tener precaución, está muy volátil, como decimos, ¿no? Una revalorización del 30% en menos de un mes es muy importante. Pero bueno, parece que de momento, como decimos, existe, ¿no?, ese optimismo alrededor del Bitcoin. Cambiando de tema, vámonos a los principales índices bursátiles. Vamos a arrancar con la parte técnica de los índices, de lo que estamos viendo tanto en la renta variable europea como en la renta variable americana. Nos vamos lo primero de todo al Eurostock, ¿de acuerdo? Hoy un mercados europeos con importantes caídas. Vemos un Eurostock que cae alrededor del 1,21%. Francia también marcando las principales caídas, con caídas superiores al 1,30%. También vemos un DAX que pierde hoy casi un 1%, ¿vale? Y España parece ser el único índice que de momento pues estaba sobreviviendo, pero
las últimas noticias que se están conociendo, o seguramente algunos datos que estamos viendo en este momento, están provocando de nuevo las caídas desde los niveles de los 11.262. Por tanto, como vemos, hoy sesión de caídas generalizadas en Europa. También yo creo que lastradas un poco por Estados Unidos. Veremos a ver cómo va cerrando la sesión europea. Pero fijaros que lo más importante desde el lado técnico, en el caso del Eurostock, es que se está perdiendo, o ya se hizo, de hecho, el primer intento de pérdida de esa zona de soporte importantísima de los 4.817. En estos momentos vuelve a cotizar por debajo de esa zona de soporte, ¿vale? Y se dirige a los mínimos de la pasada semana. Se dirige hacia los 4.765. Por lo tanto, seguimos viendo un entorno general en Europa bajista, que no acompaña absolutamente nada, y vemos cómo además esa tendencia a la baja se acelera significativamente, ¿no? Parecía que veníamos en ciertas correcciones, pues más lo que podría venir siendo, ¿no? Una fase correctiva suave, ¿ok? Como vemos aquí en el gráfico. Ok, pero bueno, en principio parece que todo esto se puede acelerar, ¿no? En las últimas horas. Por tanto, pues obviamente, ¿no? Hay que tener ahí cierta precaución. La secuencia sigue siendo máximos y mínimos decrecientes y por tanto, hasta que esto no cambie, pues no podríamos hablar de un entorno positivo o de un entorno alcista para los mercados europeos. ¿Cuál va a ser, yo creo que esta semana, uno de los elementos clave, o cuáles van a ser, digamos, soportes y resistencias clave para el Eurostock esta semana? Pues en primer lugar, obviamente vamos a tener esos últimos mínimos que nos marcó la semana pasada, de los 4.765, y después tenemos también ese último máximo decreciente que nos ha dejado justamente la apertura de la sesión de hoy con la zona de los 4.886, ¿no? Por tanto, pues bueno, podemos ir eliminando ya ciertas líneas, ¿no? O ciertas barreras para ir clarificando un poco los movimientos, y observamos que pues mantenemos, ¿no? Toda esa secuencia bajista de momento en el Eurostock, y de momento, por tanto, mal momento para quizás los mercados europeos, ¿no? Para la renta variable europea. Después nos vamos a Francia, en medio, ¿no? De los Juegos Olímpicos, que imagino que todos estaréis también atentos y viendo los Juegos. Y bueno, vemos cómo de momento la secuencia bajista también perdura y permanece, ¿no? En el CAC francés, en el índice de Francia, que hay muchos analistas y hay muchos operadores que ya están empezando a ver de forma o están empezando a ver atractivas, ¿no? Ciertas valoraciones en Francia, porque realmente todo este fuerte movimiento bajista fue provocado por los acontecimientos que ocurrieron durante las elecciones europeas, ese enorme fracaso de Macron durante las elecciones europeas, ¿no? Ese giro en las elecciones que después digamos, se trasladó a unas elecciones nacionales, y aunque por la mínima, pues digamos que los partidos de izquierdas consiguieron frenar a Marine Le Pen, la situación, como veis, sigue siendo totalmente negativa, ¿no? La secuencia que observamos en el gráfico sigue siendo totalmente bajista, siguen los máximos y mínimos decrecientes, y lo que parecía que iba a ser el suelo, ¿no? De todas esas caídas provocadas por las elecciones, pues no parece que hayan finalizado. Observamos cómo tenemos una zona muy importante, la zona de los esa zona que teníamos de soporte de los 7.463, que se perforó a finales de la semana pasada, al igual que ocurrió en otros índices, rompiendo mínimos importantes, y aunque parecía, ¿no?, que va a haber una recuperación, pues bueno, nada más lejos de la realidad. Volvemos otra vez a ese entorno bajista, ¿no? Hoy también con importantes caídas en Francia, que es el índice europeo que más cae en estos momentos, en el entorno del 1,20%, ¿no? Por tanto, pues bueno, mercados europeos con muchas dudas, siguen las caídas, siguen las ventas, y vamos a ver en el gráfico diario, como vemos en Francia, porque nos aproximamos a una zona de soporte ya de gráfico diario muy importante. Estamos cercanos a ese último soporte en el entorno de los 7.280. Quizás ahí el CAC francés pudiera encontrar un suelo, pero obviamente las perspectivas económicas deberían cambiar mucho, la situación política se debería aclarar de forma muy importante para ver
giros al alza, ¿no? Aún así, como vemos hoy, bueno, en estos últimos meses, ¿no? Desde los máximos de los 8.255, vemos cómo ha llegado a alcanzar un descuento, su índice del 11%, ¿no? En lo que llevamos, pues prácticamente desde como vemos, desde que hicimos esos máximos en mediados del mes de mayo hasta hasta la semana pasada, que generó ese descuento del 11%. Por tanto, entornos interesantes que se podrían plantear, ¿no? Para el CAT 40 y que donde pues nos podrían empezar a generar algunas señales en compañías importantes en Francia, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es un buen momento para buscar valores interesantes en Francia, compañías que resisten estas caídas, que no son tan volátiles, que son, digamos, que tienen buenos fundamentales y que en definitiva pues nos pueden aportar ese valor de cara al medio y largo plazo, ¿no? De cara ya incluso a estos últimos 6 meses del 2024 y de cara a 2025 y 2026. Por tanto, aunque observamos en el gráfico semanal que la tendencia general del índice sigue siendo muy alcista, ¿no? Y digamos que para el largo plazo no hablaríamos de un cambio de secuencia, un cambio de tendencia importante o profundo hasta la ruptura de estos 7.281 o incluso nos podríamos ir a los 6.754, ¿vale? Ahí no, hasta ese punto no creo que, digamos, hubiera una enorme alarma. Sí es obvio bueno, que la situación en Francia es muy inestable, que no hay mucha confianza y que las caídas se podrían mantener durante las próximas semanas o meses. Hay que estar pendientes, pero también es cierto que estamos en un momento de riesgo, de volatilidad y que hay que ser muy precavido, ¿no? Con los movimientos que estamos observando y hasta que la secuencia de máximos y mínimos decrecientes no cambie, en el caso francés obviamente se hace muy difícil el tomar posiciones alcistas. Después nos vamos al selectivo español, que como decíamos, ¿no? Parecía que era el único índice que esta mañana resistía esos movimientos bajistas de Europa, se aproximaba de nuevo a esos entornos de los 11.200, esa resistencia tan importante que hay en ese nivel, que ya testeó también la semana pasada y la anterior, pero que parece que se resiste, ¿no? Vemos cómo no consigue superar esos niveles que tenemos en ese entorno, ¿no? De los 11.250 puntos, 11.260 y constantemente lo que estamos viendo son caídas de nuevo hacia también una zona de soporte muy importante que se ubica en ese entorno de los 11.000, de los 10.900, de la zona de los 11.000 puntos, ¿no? Parece ser que estamos en un proceso lateralizado en el caso del IBEX, ¿no? Tenemos toda esta lateralización, ¿ok? Seguramente final de la sesión de hoy, principios de la sesión de mañana, veremos de nuevo esa zona de los 11.000 puntos, es bastante probable. Cuidado con esos niveles y veremos si se puede producir de nuevo un rebote alcista en ese entorno, ¿no? Por tanto, también cuidado con el IBEX 35 porque podría generar mayores movimientos bajistas y en comparación con el resto de índices europeos, de momento parece ser el único que va manteniendo el tipo y que todavía se mantiene en niveles altos, ¿no? En niveles o sea, no ha confirmado, digamos, de una forma tan clara una fase de corrección tan profunda como estamos viendo en el caso del CAC 40, en el caso del DAX alemán, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, situación bastante lateral. En el IBEX, vigilar muy de cerca esos niveles, 11.262 en resistencia y la zona de los 11.000 puntos, porque son las dos claves para esta semana. Después nos vamos al DAX alemán, donde, pues bueno, también estamos viendo obviamente esas correcciones. El DAX alemán cae hoy un 0,87%, es de los índices europeos que menos están cayendo en la sesión de hoy, pero también, pues bueno, ¿no? Se denota esa debilidad del mercado alemán, que aunque por la parte inferior parece que nos va mostrando esos soportes, ¿no? O esos mínimos crecientes, ¿no? Con una ligera tendencia al alza, no termina de consolidarse por encima de niveles importantes, ¿no? Por encima de los 18.650 puntos, que era la principal referencia donde ya observábamos el final de ese ciclo de correcciones. Se asomó por encima de esos niveles, pero bueno, rápidamente fue neutralizado y volvimos otra vez a entornos
de los 18.200, ¿no? Parece que toda esta zona, ¿no?, de los 18.000, 18.200 podría ser una zona importante para el DAX alemán. Podrían ser zonas donde se podrían ver de nuevo operaciones compradoras o intención alcista, pero de momento, como observamos, la secuencia sigue siendo una secuencia totalmente bajista, ¿no? Un entorno bastante complicado y en cierta medida también con bastante volatilidad. Vemos como las caídas son bastante abruptas, son bastante rápidas y las recuperaciones también son muy rápidas, ¿no? Por tanto, también hay un entorno de riesgo, de volatilidad en el DAX alemán que, bueno, que debemos tomar siempre con cierta precaución. Si os gusta el scalping, obviamente estamos en un entorno, yo creo que perfecto, ¿no? Fijaros, si nos vamos, por ejemplo, a 5 minutos y observamos la sesión de hoy, fijaros cómo esa volatilidad puede permitir a las operaciones más intradiarias, más de scalping, generar pues importantes movimientos y beneficio, ¿no? Por tanto, bueno, en cierta medida hay que tomarlo con precaución, con cuidado, porque, pues bueno, parece que las correcciones continúan y se sigue registrando bastante volatilidad. Así que, bueno, veremos a ver, ¿no?, si el DAX se vuelve otra vez a niveles de los 18.000, este entorno que tenemos aquí de los, bueno, este entorno a lo mejor lo eliminaría porque ya es bastante obvio, ¿vale? Que ya lo he testeado. Me fijaría más en este último mínimo que nos marcó la semana pasada, ¿no? La zona de los 18.100 aproximadamente, 18.090 y por supuesto esos niveles de resistencia tan importantes o esa zona que tenemos en estos entornos, ¿no?, de los 18.650. Por tanto, bueno, vamos a ver, ¿no?, también cómo se va desarrollando esta semana el DAX alemán. Y cambiamos de mercados, nos vamos ahora a Estados Unidos, nos vamos a ver los principales índices americanos, cómo están cotizando. Comenzamos, si os parece bien, por el S&P 500, que, bueno, hoy relativa calma, está ahora mismo a la par, crece un 0,01%, 0%, o sea, muy neutral en la sesión de hoy el S&P 500, que cuidado porque fijaros cómo ya empezó a mostrar cierta debilidad, rompiendo esa última zona de soporte importantísimo, último mínimo creciente de toda la secuencia alcista de corto plazo. ¿De acuerdo? De la semana pasada ya empezó a mostrarnos esa debilidad con esa consolidación del precio por debajo de los 5.441 y esto quizás sea una señal importante de ver de mayores correcciones. Recordar lo que hemos hablado antes, al principio de la sesión. Vienen las presentaciones de resultados esta semana. A ver si lo marco bien aquí. Esta semana tenemos esas presentaciones de resultados de las grandes tecnológicas. Presenta resultados Microsoft, ¿de acuerdo? Que presenta resultados el martes. Después viene Meta el miércoles, Apple presentará y Amazon el jueves. Por tanto, 4 de las compañías más grandes, más capitalizadas de los Estados Unidos presentarán resultados en un entorno donde tenemos grandísimas valoraciones, la valoración de los activos es enorme y, por tanto, que no cumplan las expectativas del mercado puede implicar un volumen de ventas bastante importante. ¿Ok? Así que, bueno, veremos a ver cómo van surgiendo porque ver esto en el S&P 500 puede implicar, como decimos, un cambio de tendencia de alcista en el corto plazo, por supuesto, estamos hablando de corto plazo, a un proceso tendencial bajista y en las próximas semanas podríamos, o estos próximos días, esta semana, podrían continuar las caídas y dependerán, por supuesto, de las presentaciones de resultados. Aún así, como observamos en el gráfico diario, ¿vale?, la secuencia sigue siendo todavía muy alcista, ¿vale? La referencia más importante que tenemos dentro de este escenario son dos. Hay una primera zona, digamos, de soporte importantísima en la zona de los 5.193, ¿vale? Para mí esa es una referencia importantísima en el S&P 500, ¿vale? Para, digamos, pues bueno, ya preocuparse, ¿no? Si ya el S&P pierde esa zona, estaríamos ante un problema importante, ¿vale? Pero realmente
dentro de la tendencia alcista de largo plazo, el nivel que deberíamos observar sería los 4.924. Aquí ya, si observamos una caída por debajo de estos niveles, que no creo que se produzca, debería haber un cataclismo bastante importante, pues por supuesto debería ser tomado como una alerta o una alarma muy importante. ¿Ok? Por tanto, esas van a ser, yo creo que las dos referencias importantes en el medio plazo, 5.193 y 4.924 puntos en el SP500. En el corto plazo, como decíamos, ¿vale? Obviamente se acaba de superar ese nivel, ese último nivel de soporte de esta última secuencia alcista, por lo tanto, hablaríamos ya del inicio de un entorno bajista de corto plazo. Ahora bien, estos son los argumentos en contra, ¿no?, del SP500, un argumento más pesimista, viendo que seguramente o que es bastante probable que los resultados de las grandes tecnológicas no se ajusten a lo que el mercado espera y esto podría provocar mayores caídas. Ahora bien, fijaros, y esto es muy importante, que dentro de este entorno alcista, por técnico, por análisis técnico, estamos en un entorno de sobreventa extrema en gráfico diario, que esto también lo observamos en la anterior corrección que observamos aquí, ¿de acuerdo? Las anteriores caídas, estas son las caídas de abril de 2024, sí, abril 2024, el mes de abril, ¿ok?, donde vimos estas correcciones, ¿ok? Y marcaron, como veis, también una zona de sobreventa extrema con el RSI, por tanto, en ese entorno se generó un buen entorno alcista. Volvemos a tener la misma situación, ligeras correcciones, ¿de acuerdo?, que nos marcan zonas de sobreventa extrema. Por tanto, también podría ocurrir perfectamente lo contrario y volver otra vez a una senda alcista, ¿ok? Para estar seguros y para estar más tranquilos, ¿ok?, o para, digamos, un poco no adelantarnos a los acontecimientos, porque es un momento muy importante, hay que bajarse al corto plazo, hay que bajarse al gráfico de 4 horas, analizar esta secuencia bajista, ¿vale? Y observamos que hay una zona de resistencia importante, ¿de acuerdo?, para esta semana. Tenemos, voy a borrar esto, ahí está, ¿vale? Tenemos dos zonas importantes, que sería justamente esa zona de los 5.500 aproximadamente, 5.490, y el mínimo de la semana pasada de los 5.392, ¿vale? Por tanto, yo creo que aquí es donde va a estar la clave para el SP500. Una recuperación por encima de esos 5.500 puntos nos indicaría el final de este proceso correctivo y, por tanto, entraríamos en ese tono positivo que os comentaba, ¿no?, donde quizás pues veamos presentaciones de resultados de estas grandes compañías positivos por encima del mercado, alimentado también un poco, ¿no?, por el fenómeno de la inteligencia artificial, que pueda llevarnos otra vez a los máximos anteriores, ¿no? En caso de romper el soporte, en caso de ya consolidarse por debajo de los 5.392, pues ya estaríamos hablando de un escenario bastante pesimista, donde obviamente se confirma, ¿no?, que esas valoraciones de las compañías eran demasiado altas y no se han cumplido las expectativas. Por tanto, tenemos un escenario, yo creo que de bastante incertidumbre, porque, bueno, cualquiera de las dos cosas podría ocurrir, ¿no? Por tanto, para delimitar esos riesgos, sería interesante esta semana, pues, tener muy en cuenta esas dos zonas de tanto resistencia como de soporte, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Antes de pasar al Nasdaq 100 y el Dow Jones, vamos a leer una pregunta que nos han dejado por aquí, que nos ha dejado Eduardo. Vamos a ver la pregunta, la leo directamente. Dice, me analizaste Charter Comunicaciones hace 2 semanas. Ha habido un cambio importante en el gráfico. Ha roto la media de 200 sesiones con hueco. Esto es muy importante. No sé si hacer plusvalías y esperar a que retroceda y apoyarse en la media y volver a entrar en dicho soporte. Pues vamos a verlo. Vamos a ver, porque sí es cierto, ¿verdad?, que lo estuvimos comentando la semana pasada. Vamos a buscar el título. No sé si aquí lo tenemos. Charter Comunicaciones. Ticket es CHTR, ¿vale? Si alguien lo quiere buscar en nuestra plataforma. Ticket es CHTR. Vale, si es verdad, tenía una fuerte explosión.
¿vale? Ahí lo vemos, ¿no? Ha saltado con un gap importante hasta los $375 que cotiza en este momento. Y vámonos a la plantilla técnica para valorarlo. Vale, bueno, en el gráfico semanal, obviamente como ya estuvimos comentando, ¿vale? La tendencia general sigue siendo una tendencia bajista, ¿vale? Aunque ya estamos, como veis, rompiendo esa directriz a la baja. En el largo plazo, el nivel de resistencia más importante, o digamos para entrar en una tendencia alcista de largo plazo, deberíamos romper esa zona de los, exactamente, esa zona de los 458, $459. Pero, dicho esto, si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Como habíamos comentado, tenemos una secuencia bajista menor, que es el último movimiento a la baja que generó. Vamos a dejar esto así. ¿Ok? Y aquí observamos también todo este proceso bajista. ¿Ok? Dentro del proceso bajista, ¿de acuerdo? Observábamos cuál era el último máximo, ¿vale? Los últimos máximos decrecientes importantes, ¿no? Y teníamos toda esta zona que teníamos aquí, que ya fue superada, ¿vale? Esos son los últimos máximos decrecientes. Fijaros que después de alcanzar justamente este último punto, ¿vale? Llegó a alcanzar el mínimo, el último mínimo que estableció el gráfico, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, este sería el último máximo decreciente. Sabiendo esto, ok, el cambio, digamos, de escenario se produce en este entorno que observamos aquí, ¿no? Superación precisamente de ese nivel, ok, de los 302, y a partir de ahí, ¿qué es lo que genera el gráfico? Como veis, nos genera una ruptura, un throwback, ¿vale? Una vuelta otra vez a lo que antes era resistencia se convierte en soporte, justamente en ese entorno, y subida, ¿vale? Esta es la base. No sé cuál es el precio, Eduardo, al que tienes comprado, pero en cierta medida tienes toda la razón porque fíjate que teníamos aquí la media móvil de 200 sesiones en gráfico diario donde se produjo precisamente esa ligera corrección. Ha habido una superación con un fuerte gap alcista. Entiendo que puede ser seguramente por sus resultados, ¿vale? Y atentos aquí porque estamos empezando a llegar ya a niveles de resistencias, ¿vale? Tenemos este nivel, la zona de los 383, ¿ok? Ahí tenemos un primer nivel de resistencia importante. Después tenemos el siguiente nivel, que ya estaríamos hablando de los 400 $400. Y bueno, ya prácticamente aquí tenemos algunas zonas también objetivas interesantes, ¿no? Pero como ves ya empezamos a tener ahí ya ciertas barreras un poquito más complicadas, ¿no? Estas zonas empiezan a ser ya zonas complicadas. Me dice Eduardo 306, 309 y 312. O sea que hiciste todas las operaciones más o menos sobre este entorno. 306 y más o menos estos entornos que veo aquí, ¿no? El throwback, seguramente esta zona de throwback, esos niveles, o en la ruptura, una de dos, o aquí. Y luego me dices 312 también por estos entornos de aquí. Vale, pues obviamente la explosión alcista está siendo muy, muy fuerte. Lo único que me preocupa, pero bueno, esto es algo bastante lógico en el gráfico después de ver un gap, ¿de acuerdo? Es, como ves aquí, en el indicador de RSI, que tienes niveles de sobrecompra extrema, ¿vale? Aquí justamente, fíjate como en la media de 200 sesiones que comentabas, ¿no? Nos marcó una zona de sobrecompra extrema y ahora, después de producirse la pequeña corrección de nuevo en este entorno, nos vuelve a marcar una zona de sobrecompra extrema. Esto podría ser una indicación de que, pues bueno, hay una corrección perfectamente se podría producir, ¿ok? ¿Cómo tomaría esto? Me dices, bueno, es momento de tomar beneficios, es momento de salirse. Bueno, hombre, depende de la exposición de tu cartera. Obviamente, yo creo que es aproximadamente, vamos a calcular que tienes una revalorización más o menos, ¿no? Un precio medio de entrada de 310,
aproximadamente tienes una revalorización del 21%, ¿no? Ya en zonas de, como decíamos, de resistencias. Por extensión de Fibonacci o por proyecciones de Fibonacci, si marcas esos entornos, pues bueno, podrías tener quizás una corrección. Aquí hay un patrón que a mí me gusta bastante, que es se conoce como el rebote del gato muerto, pero al revés, ¿vale? En el cual, pues bueno, después de este fuerte impulso, ¿vale? Medimos cómo puede producirse la corrección. Seguramente, pues bueno, podría buscar apoyo, ¿no? De nuevo en esa zona de los 349, 350 y a partir de ahí generar un movimiento alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, es posible que valorar en esos niveles un poquito más abajo, como veis ahí en zona de 61, encontrar aquí también, ¿no? Donde hizo ese rebote, por debajo de los 335, pues colocar un stop de beneficio, ¿no? En este entorno que vemos aquí, para mí sería una buena zona donde se podría colocar un stop de beneficios, ¿no? Si hay una corrección, pues siempre tienes la posibilidad de que se produzca ese throwback en esos entornos de los 350, 340 dólares y que continúe la subida. Pero bueno, después de una revalorización del 21%, si tu modelo de trading o tu forma de invertir o tu horizonte temporal es de corto plazo, es especulativo, de entrar, salir, pues hombre, ahí tomar al menos un beneficio parcial en ese entorno actual, pues sería lo lógico, sería razonable, obviamente. ¿Ok? Con una revalorización aproximada de un 20%, pues yo sí tomaría algo de beneficio, pero bueno, eso ya lo que cada uno considere. ¿Ok? Y lo que sí se haría seguramente, muy seguramente, sería ubicar un stop de beneficios, una salida ya de las posiciones positivas en ese entorno, ¿no? Que comentábamos, 330, 325 dólares, ¿vale? Por si el sesgo cambia rápidamente, que no te pille y que no te deje pillado con esas operaciones. Por tanto, bueno, esa sería un poco la idea. Bien, bueno, esto en cuanto al comentario que nos dejaba por aquí Eduardo. Espero que, bueno, que más o menos te haya quedado claro, ¿vale? La explicación. Si no, pues oye, escríbenos un correo electrónico, encantado de, de responderte. Y volvemos otra vez, volvemos a los índices americanos, nos quedaba el Nasdaq 100, ¿vale? Que también, como comentábamos la semana pasada, se produjo una ruptura importante de la secuencia al alza, lo que comentábamos, ¿no? Ya las tecnológicas empiezan a mostrar cierta debilidad, entramos en proceso correctivo fuerte, rompiendo el último mínimo creciente en la zona de los 19.482, ¿vale? Además, fijaros cómo en la semana pasada, esa ruptura se hizo de forma bastante importante, con mucho volumen y acabó o alcanzó el Nasdaq 100 en la zona de los 18.722, ¿no? Ahí parece que ha habido un ligero rebote. De nuevo, de momento, la sesión de hoy con ligeras caídas. Creo que cae en entorno, vamos a ver, en torno del 0,12%. Por tanto, bueno, pues precaución, aunque pueda haber ciertas subidas, ¿vale? Puede haber ciertos rebotes alcistas en las próximas sesiones. Fijaros que ahora mismo la secuencia de corto plazo se mantiene bajista totalmente, ¿ok? Así que, bueno, para ver de nuevo un escenario alcista en el Nasdaq 100, tendríamos que recuperarnos por encima de los 19.482, ¿vale? Que es bastante alejado de esa zona de soporte o esa zona de mínimos crecientes que abandonó la semana pasada, ¿ok? Por tanto, estamos bastante lejos. Parece que hay bastante pesimismo y hay dos referencias importantes, igual que comentábamos en el SP500. La primera de todas son toda esta zona que tenemos aquí en el entorno de los 18.246. Si se pierde esa zona de soporte, entramos ya en una fase complicada de mercado. Y luego tenemos ya la última zona, o la último gran soporte de medio plazo, que serían los 16.959 puntos. ¿Ok? Por tanto, también precaución en esos dos entornos. Para lo que nos queda de semana, para lo que todavía tiene que llegar esta semana, porque todavía no queda la semana completa, pues obviamente aquí hay
un soporte, el mínimo de la semana pasada, muy importante, esa zona de los 18.722, y fijaros como aquí tenemos también hoy que se ha intentado superar, pero no lo han logrado, esa zona que tenemos en los 19.221 puntos, ¿vale? Por tanto, en ese margen, en ese pequeño rango, es yo creo donde va a estar la clave para el Nasdaq en estas próximas jornadas. ¿Ok? Lo que decíamos un poco antes. Un escenario positivo para las tecnológicas esta semana nos indicaría subidas. Un escenario negativo, pues obviamente amenazaría ese soporte que tenemos en los 18.246. Veremos a ver finalmente pues cómo lo toman, ¿no? Pero bueno, complicado también, ¿eh? El Nasdaq estas últimas jornadas con esas correcciones. Y para cerrar, en esta sesión de hoy nos vamos al Dow Jones, que pues bueno, ha marcado un buen throwback. Esto lo estuvimos también comentando la semana pasada, que había que vigilar precisamente, ¿no? Esas zonas de resistencias que ahora se han transformado en zonas de soporte. Por tanto, un throwback importante. De momento, el Dow Jones es el que se mantiene con más tono alcista, aunque también observamos correcciones, ¿ok? También estamos viendo cierta debilidad. Aún así, en este caso, la tendencia alcista que predomina no está siendo amenazada, ¿vale? Porque para ver, yo creo que una ruptura, ¿no? Un cambio de tendencia, todavía se deberían romper niveles de los 39.600, 39.450 o incluso los 38.900. Por tanto, no estamos ante todavía un escenario de cambio de tendencia de corto plazo como si observábamos, por ejemplo, en el caso del Nasdaq 100 o del S&P 500, ¿no? Por tanto, bueno, la referencia esta semana obviamente estará en esos mínimos que nos marcó la pasada semana, esa estructura de throwback, ¿ok? Y vamos a ver qué ocurre también con estos máximos de preapertura de hoy, ¿ok? Que los tenemos en los 40.853, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar un poco la clave para el Dow Jones esta semana. Y bueno, en definitiva, de momento también con fuertes caídas, hoy todos los índices en rojo, todas las bolsas cayendo, con correcciones, y veremos a ver, ¿no? Cómo queda todo esto. Recordar que es una semana, como decíamos, ¿no? Con importantes referencias macroeconómicas. Tenemos Reserva Federal el miércoles, tenemos también Japón, Banco Central de Japón el miércoles, tenemos Banco Central de Inglaterra el jueves, tenemos datos de empleo de Estados Unidos el viernes, o sea, semana complicada en la parte macroeconómica, grandes resultados también por parte de las grandes tecnológicas de Estados Unidos y bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo va evolucionando esta semana de mercados. Así que poco más que comentar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer teneros en la sesión. Nos vemos en la próxima sesión, que será, recordar, este miércoles 4 de la tarde, donde hablaremos ya más concretamente, entraremos a hablar de acciones, de presentaciones de resultados. Vigilaremos muy de cerca compañías como Microsoft, Amazon, Apple, etcétera, ¿ok? Para ver los últimos movimientos. Y nada, os esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en una nueva sesión. Hasta la próxima. Chao. JFT, just fair and direct.